Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, déjenme contarles algo muy personal. Si yo estoy aquí parado hablando tonterías con ustedes, es debido a las películas de Star Wars. Porque uno de los recuerdos más bonitos que tengo en relación al cine con mi infancia es cuando a los 6-7 años sufrí en mi casa porque no pude ir a ver El Imperio Contraataca con mi hermano mayor porque no tenía la restricción de edad. 2 años más tarde, cuando tenía 8-9 años, fui a ver The Return of the Jedi y me acuerdo que fue al cine 2 veces porque me quedé enamorado por toda la vida con las historias de Star Wars, con Jabba the Hutt, Darth Vader, los Ewoks. Yo moriré siendo un fan de Star Wars. Yo estoy aquí parado debido a que nunca se me ha quitado en toda la vida la fascinación del cine que empezó con las películas de Star Wars. Yo entré a la sala del cine hace 2 días como un niño de 8 años. Nunca he estado tan entusiasmado de ver una película. Quería ver el cierre de la historia de 9 películas que ha marcado toda mi vida. Y por ese mismo motivo tengo que decirles que salí del cine un poco con el corazón roto. Un poco destrozado en el alma con mi fascinación de ser un fan de Star Wars de toda la vida. Y si quieren que les cuente un poco por qué tuve ese sentimiento tan fuerte al salir de esta película, quédense a ver este video. A ver, cuando George Lucas escribió en 1970 y tantos que era un muchachito desconocido, un nerd que nadie le daba el menor caso. Cuando George Lucas se sentó a escribir el capítulo 4, Star Wars A New Hope, él ya sabía dónde iba con su historia. Él ha dicho en entrevistas, que yo siempre veo entrevistas, que cuando él escribió el primer Star Wars, él ya sabía dónde iba a terminar The Return of the Jedi. Él ya sabía todo el arco de su historia. Es más, él ha confesado en estas entrevistas que no sabía quizá tanto detalles de las precuelas, pero más o menos sabía cuál era el arco narrativo de toda su historia. George Lucas ha dicho en entrevistas que Star Wars es la historia de Anakin Skywalker. Él ya sabía dónde iba su historia, cómo se hacía la historia, cómo se iba a desarrollar la historia desde que se sentó a escribir, desde que entregó el primer draft de la película A New Hope, ¿verdad? Quiero decir que esto quede en claro. Hoy en día ha existido una revalorización de las precuelas, que por muchos años la gente odió las precuelas con Jar Jar Binks y toda esa vaina. No les gustaron las precuelas. Hoy en día existe una revalorización de las precuelas. ¿Por qué? Porque existe esto que les acabo de decir. Era la visión de George Lucas de esta historia que tomó elementos de la antigüedad, de la fuerza, de esta cosa que se creía que existía en el universo que nadie podía entender. Él tomó todos estos elementos de culturas antiguas y creó Star Wars. Pero era su visión. Él sabía dónde iban estas películas. Estas películas nuevas que empezaron con The Force Awakens, ya me olvidé hace cuántos años, de 7, 8, 10 años, no me acuerdo. ¿Saben? Yo le he dado todo el chance a estas nuevas secuelas, todo el chance. La película anterior y el The Force Awakens me parecieron buenas películas, a pesar de que mucha gente me decía que estaba decepcionado. Yo le he dado todas las chances a estas películas para amarlas. ¿Saben cuál ha sido el problema de estas películas? Yo he visto una entrevista con J.J. Abrams en todas estas entrevistas que están haciendo para promover la película, en la que él cuenta que cuando Disney le asignó a J.J. Abrams, vas a hacer la nueva película, la última película de Star Wars, él inmediatamente pensó en llamar al escritor Chris Terrio. Chris Terrio es el escritor, el coescritor de esta película con J.J. Abrams. Él llamó a Chris Terrio y lo invitó a que escribiera esta nueva última película de Star Wars de esta saga. ¿Qué quiere decir con esto? Que él llamó a escribir esta película con este escritor Chris Terrio. Quiere decir que hace 2 años, cuando Disney le asignó a J.J. Abrams esta película, absolutamente nadie en el mundo sabía cómo iba a terminar esta película. Pónganse a pensar en eso. Nadie sabía cómo iba a terminar la película que acabamos de ver. Es más, nadie sabía cuando escribieron The Last Jedi hace 5 o 6 años, cuando habrán sido, nadie sabía dónde iban a llevar esta historia. Ellos empezaron a crear esta historia que estaba incompleta sin saber cómo diablos iban a terminar esta historia. Cuando crearon el personaje de Rey, toda esta vaina, con Finn, que era un Stormtrooper que se movía,
Nadie tenía absolutamente ninguna idea cómo iba a terminar la historia. No, nunca, no existió nunca una visión de un George Lucas que sabía dónde iba a llevar la historia. ¿Saben qué quiere decir esto? Que cada película de las secuelas que existió eran los ejecutivos de Disney llamando a un montón de creativos, porque ellos no saben absolutamente nada de creatividad, los ejecutivos de Disney. Vamos a contratar a los creativos y vamos a contratarlos para que escriban una nueva película de Star Wars que funcione en este momento del espacio. ¿Qué pasará después? No sabemos, no importa, es crear esta película. Lo que vaya a suceder 4 años después o 5 años después, no importa, no sé, ya contrataremos a otra persona. Eso se sintió estas películas, eso es lo que me ha roto el corazón de estas películas, que le he dado todos los chances. Que toda la película se sintió simplemente como una forma de atar cabos de todas las historias que han creado en estas 2 últimas películas. Vamos a atar cabos para que todo haga sentido, vamos a traer elementos de nostalgia y vamos a cerrar la película. Es más, ¿saben qué? Mucha gente odió The Last Jedi, la última película de Star Wars. Hasta The Last Jedi fue mejor. ¿Saben por qué? Porque al menos The Last Jedi se atrevió a abrir una nueva historia narrativa en el universo de Star Wars. Se atrevió a crear una nueva idea, un nuevo arco narrativo que mucha gente no le gustó, pero al menos se atrevió a crear algo nuevo. Esta película simplemente ata cabos y trae elementos de nostalgia. Eso es lo único que hace esta película. No es una visión que empezó hace 10 años con The Force Awakens. No, o sea, no es una visión que se está cerrando después de 3 películas. ¿Saben qué me ha molestado mucho de J.J.? Yo voy a respetar a J.J. Abrams como un director, pero ha perdido mucho de respeto en mi parte, porque sigue diciendo que esta película va a cerrar el ciclo de Star Wars de 9 películas. Que esta película es el cierre de toda la historia que creó George Lucas desde 1976. No mientas, J.J. Abrams. Eso no es verdad. Eso es una mentira que estás diciendo. Esta película no cierra nada de las 9 películas de la visión de George Lucas. Lo único que estás haciendo es cerrar la historia que tú mismo abriste con Rey. La historia que abrió con Rey, con el personaje de Rey que toma elementos, que prostituye, no me arrepiento de usar la palabra prostituye la idea de George Lucas, porque toma elementos de Star Wars de George Lucas simplemente con una razón de crear dinero y vender estas nuevas películas, que, perdóneme, eso es prostituir la idea de George Lucas. Estas películas prostituyen la idea de George Lucas para crear el personaje de Rey, para crear estas 3 películas y para que J.J. Abrams cierre el arco narrativo del personaje de Rey. No mientas, no cierra las 9 películas, no tomas elementos de cerrar las 9 películas de George Lucas, de traer el personaje de Anakin, que el creador de Star Wars dijo que Star Wars es la historia de Anakin. No, es más, un elemento que se ha traído mucho en esta nueva película es que traen al personaje de Palpatine, ¿verdad? Y debido a que traen al personaje del emperador Palpatine es que están diciendo, vamos a traer elementos para cerrar las 9 películas. No es cierto. El único motivo para traer a Palpatine es para cerrar para cerrar el arco de la historia del personaje de Rey. Eso es lo único que hicieron. Es más, seguramente cuando escribieron esta película y que querían cerrar el cabo suelto del personaje de Rey, dijeron, ¿cómo cerramos esto? Y si hacemos, no quiero dar spoilers, y si hacemos esto, pero para hacer eso, traemos al emperador, lo revivimos ahí para cerrar el cabo. Eso fue el único motivo para traer al emperador. No mientas, J.J. Abrams, no estás cerrando Star Wars, no mientas, estás cerrando tus 3 películas, estás cerrando las secuelas con el personaje de Rey. Cierra el personaje de Rey, cierra la historia que se abrió hace 9 años con The Force Awakens. No cierra Star Wars, no cierra, porque ¿saben qué? Para cerrar Star Wars hubieras tenido quizás que traer a George Lucas, que él fue el creador de Star Wars, para que él cierre su propia historia. Cuando el personaje cuando el CEO de Disney, Bob Iger, tuvo una entrevista, ya me olvidé su apellido, tuvo una entrevista, él admitió que cuando le pagaron los $4 billones a George Lucas trajo un escrito de donde él creía que se deban a dirigir las nuevas secuelas de Star Wars. Él ha admitido que George Lucas debe estar decepcionado
Porque Disney agarró su escrito, déjame agarrar un papel para graficárselo, agarró su escrito de George Lucas, dijo, George Lucas, mira, George Lucas, el creador de Star Wars, dijo, él piensa, ¿saben lo que hizo Bob Iger con la idea de George Lucas? Dijo, no, vamos a vender tickets para ganar dinero. Eso dijo Bob Iger. Agarró la idea de George Lucas y la tiró. No respetó la idea del creador de Star Wars. Y se siente, esta película confirma eso. Simplemente han creado película por película para vender más tickets y para continuar la idea de Star Wars, para continuar con el universo que les va, porque le han pagado 4 billones a George Lucas, para continuar el universo, crear otras secuelas de películas que ya se están creando en el universo de Star Wars, para crear The Mandalorian, para crear la nueva idea de Obi-Wan, para abrir las atracciones en Disney de Star Wars, simplemente como una continuación de seguir haciendo dinero, siguiendo con esta historia. No les importó para nada continuar con el legado de la historia de Luke Skywalker, de todos los elementos con los cuales yo me enamoré de niño. Eso no sucedió. No mientas. No estás cerrando 9 películas. Estás cerrando tu historia de Rey. Eso es lo único que está haciendo. Es más, hasta el subtítulo que le ponen a la película no tiene sentido. The Rise of Skywalker. A ver, ¿cómo les explico esto sin hacer spoilers? En los últimos 20 minutos de la película se decide mucho de la película. Si es que en los últimos 20 minutos hubieran tomado una decisión muy drástica, el sentido del subtítulo tendría mucho más sentido de por qué se llama así la película. Hubieran tomado un riesgo para que... Voy a hacer un video con spoilers para que me entiendan. Estoy tratando de hacer spoilers simplemente para justificar de que el subtítulo no tiene sentido. Si hubieran tomado una dirección en los últimos 20 minutos, el sentido del subtítulo de Rise of Skywalker tendría muchísimo más sentido. Pero por miedo, por lo que les estoy diciendo, simplemente era una cuestión de atar cabos para que haga sentido con elementos de nostalgia, no tomaron una decisión. Tomaron una decisión que va en contra de ideas muy básicas de la fuerza, de la idea de Star Wars. Y al final, en los últimos 20 segundos de la película, si ya viste la película, le dan el sentido. Se llama The Rise Skywalker por lo que dijo algún personaje en los últimos 20 segundos. 20 segundos de la película. Dijo eso. Por eso se llama de... Eso es lo que hicieron, ¿ok? O sea, ni siquiera el subtítulo tiene sentido. O sea, como vuelvo a decir, esta es una justificación para traer elementos de nostalgia y para cerrar cabos sueltos. Salí con el corazón roto de la sala, porque entré a la sala como un niño de 8 años con toda la intención de amar esta película, de crearme con esta película e irme por el resto de mi vida pensando, qué bien cerraron la historia. Las precuelas que todo el mundo odiaba, cerró el capítulo 3, Revenge of the Sith. El final de Revenge of the Sith es uno de los mejores finales de todas las películas que he visto. Que se ve cuando Obi-Wan entrega a Luke Skywalker a sus tíos y sus tíos se quedan mirando los dos soles que muchos años después, cuando Luke Skywalker es un adolescente, mira los dos. Es un final hermoso, Revenge of the Sith. George Lucas, obviamente, el creador de la historia, porque ató muy bien las dos películas. Su película de 1976 con las nuevas precuelas. Fue un final hermoso de cómo ató las películas. Me quedé por muchos años defendiendo. Mucha gente odió las precuelas. Yo siempre defendí la última de las precuelas, el capítulo 3. Me pareció una excelente película, una muy buena película, uno de los mejores finales que he visto. Esta película entré con todas las intenciones de tener esa misma idea, de decir, ¿saben qué? A mucha gente no le ha gustado las secuelas, pero yo creo en las secuelas, yo creo que va a terminar. Salí con el corazón roto. Porque como les vuelvo a decir, se nota extremadamente bien que simplemente crearon cada película como una película para seguir vendiendo, para seguir con esta franquicia de Star Wars. Y eso es lo que tengo que decir más fuertemente, mi emoción pura y sincera al salir de la sala del cine. ¿Cuántas estrellas le doy? No sé, estoy mi corazón roto porque ya acabo de tirar al piso la película. Déjenme decirles para defender un poquito la película, que si a lo mejor nunca fuiste un fan de Star Wars como yo lo he sido toda mi vida, a lo mejor entraste a la película y encontraste la película un poco entretenida, porque en todo lo que tengo que decir es que tiene un buen ritmo de aventura. J.J. Abrams es un buen director de aventura, por eso dije que lo voy a respetar, y tiene un buen ritmo que se va moviendo. Es una película más de ciencia ficción, es lo que puedo decir.
No es Star Wars, no es Star Wars que me llegue en el corazón. Es una película más de ciencia ficción. ¿Una buena película de ciencia ficción? Puede ser, sí, quizás una buena película de ciencia ficción. No es Star Wars, no es Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. No, no es Star Wars, es Star Wars, una película de ciencia ficción. No sé qué tantas estrellas darle. ¿Saben qué? Yo, como siempre, soy extremadamente sincero. Es el único motivo por el cual existe este canal, para ser sincero. Me le voy a dar una estrella. Una estrella, porque ¿sabes qué? Como un fan de Star Wars de toda la vida... No hubieran creado las secuelas. George Lucas, ¿por qué vendiste la franquicia por $4 billones para continuar tu legado? Bob Iger dijo que George Lucas debe estar decepcionado porque no le hicieron caso en su idea. Así que no sé cuál habrá sido la motivación. Ya está bien que 4 billones, si me dan 4 billones, sí, voy a hacer lo mismo. Pero es que decepcionado la película. Voy a hacer una película con spoilers, si es que has visto la película, que voy a hacer mucho más detalles, todas las ideas que no tuvieron sentido durante la película. Y eso es todo lo que tengo que decir. Si eres un fan de Star Wars, ve a ver la película aunque te rompa el corazón, porque así vas a ir por el resto de su vida sabiendo que cerraste el círculo y te vas a quedar con la idea de que Disney jodió Star Wars y cerró mal el círculo. Aún así, con todo lo que he dicho, voy a ser un Star Wars fan por el resto de mi vida, un proud Star Wars fans por el resto de mi vida. Pero esta película me rompió el corazón. Vayan a verla si quieren cerrar el círculo de Star Wars, pero les he dicho todo lo que tengo que decir sobre esta película. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Cuídense!